Mi padre me obligó a trabajar en su tienda gratis para aprender el valor del dinero, pero cuando vendió el negocio, puso todo a nombre de su nueva hija de 6 años. Crecí detrás del mostrador de una tiendita de barrio. No fue elección. A los 13 ya hacía caja, reponía bebidas, barría al cerrar y anotaba pedidos de proveedores. Mi papá repetía que la familia ayuda, y que yo tenía que aprender el valor del dinero. En la práctica, turnos después de la escuela y fines de semana completos. Sueldo ninguno. Registro ninguno. Si preguntaba, contestaba que lo guardaba para mí y que algún día me lo iba a devolver en oportunidades. Nunca explicó qué era eso. Las tardes eran un caos, chicos del colegio pidiendo dulces fiados, repartidores entrando y saliendo, clientes apurados. Si yo me equivocaba con el cambio, sermón delante de todos. Si pedía ir a una fiesta, la tienda no cierra por un capricho. Mi mamá ayudaba a ratos, pero el día a día lo cargábamos él y yo. Cada error mínimo era tema durante horas. Empecé a estudiar sentada arriba de cajas de cartón cuando bajaba el movimiento. A los 15 me clavó sábados de 8 a 8 y domingos de 10 a 6. Esto es mejor que cualquier clase, decía. Un año después apareció su nueva novia. En menos de 12 meses ya vivían con nosotros. Traía una nena de 6 años. A la nena todo se le permitía. Agarrar dulces sin pagar, entrar al depósito, interrumpir clientes porque es una niña. Si yo ponía límites, la novia me decía amargada. Mi papá se reía y me pedía que afloje. Para mis turnos y responsabilidades, nada cambió. Siguieron iguales o peores. Cuando pedí una tarde libre para prepararme un examen, soltó que esas pruebas están infladas y que lo que vale es la actitud. Traducido, quédate en la tienda. En el último año de secundaria, una orientadora me preguntó por qué siempre llegaba cansada. Le conté lo básico y me dijo que eso no era ayuda familiar, era trabajo. Me sugirió anotar todo. Empecé a guardar fotos del pizarrón con los turnos, mensajes del grupo familiar donde él repartía horarios, recibos de depósito con mi letra, y hasta pequeñas notas de lo que hacía cada día. No era un plan de venganza, era sentido común. En casa, si intentaba hablar del tema, la respuesta era, no dramatice. Con 17 ya sabía pedir mercadería, pelear precio con mayoristas y cuadrar la caja sin calculadora. A mi papá le encantaba usarme de ejemplo frente a otros adolescentes. Miren, disciplina. Después venía la frase de siempre, acá se forma carácter. Cuando pregunté de nuevo por qué no cobraba, repitió que me estaba invirtiendo, y que en la familia no se cobra. El único pago que recibí en años fue comida que sobraba de algún pedido cancelado. Si faltaba un billete, la culpa era mía. Si había más trabajo que manos, también era mío. La noche de Navidad fue el primer quiebre. La novia, en chiste, dijo que algún día la tienda será de la pequeña. Mi papá, sonriendo, contestó, ¿quién te dice? Yo pregunté qué pasaba con mis años ahí. Él soltó que un hijo no cobra y que agradezca el techo y la comida. Mi mamá se quedó callada. La nena siguió corriendo con un chupetín por el pasillo. En ese momento entendí que si me quedaba esperando justicia, iba a seguir regalando tiempo. Busqué trabajo aparte en un café a 3 cuadras. Entré a medio tiempo con sueldo mínimo, pero mío. Me firmaron horarios y me explicaron lo básico de derechos laborales. Empecé a negar turnos en la tienda con la excusa de exámenes. Se armó lío. Mi papá amenazó con echarme por no colaborar. Seguí firme y guardé cada mensaje. Cuando cumplí 18 hizo un discurso en la cocina. Ahora sos adulta, vas a aprender a pagar cuentas de verdad. No respondí. No quería más escenas. Un par de meses más tarde, tiró la bomba. Había una oferta para vender la tienda. Dijo que era por seguridad de la familia, que era el momento. Yo pregunté si pensaba reconocer mis horas. Se rió, la familia no hace planillas. Ahí tuve claro que no iba a haber un peso. No sabía cómo, pero tenía que preparar un plan B. Entre el café y la escuela, junté lo suficiente para cubrirme unos meses y hablé con la orientadora sobre becas y opciones para mudarme. También averigüé con un conocido de la facultad, estudia Derecho, qué podía hacer si todo se iba de las manos. Me dijo que de mínima, no borre nada y que deje de responder cuando empiecen los aprietes. El mismo día que mi papá dijo que el trato de venta iba viento en popa, definí lo mío. En cuanto firmara, yo me iba de la casa. No por capricho, sino porque no quería seguir atada a un sistema donde mi trabajo valía cero. Todavía no imaginaba el detalle que me iba a terminar de sacar cualquier duda sobre irme o quedarme. Eso llegó después y fue tan absurdo que si no lo hubiera visto, no lo creería. La venta se concretó un martes. Me enteré porque un cliente habitual comentó que había visto a mi papá firmando papeles con un señor trajeado en el banco. Cuando llegué a casa esa tarde, él estaba de muy buen humor, algo raro en él. Dijo que finalmente se cerró el trato, y que gracias a años de trabajo familiar, ahora podría asegurar el futuro. Yo me quedé callada, esperando que mencionara algo sobre mí. No lo hizo.
Solo habló de lo bien que había negociado y de cómo Dios recompensa la disciplina. Unos días después, lo escuché hablando por teléfono con un contador. Mencionó un nombre que no reconocí, y cuando pregunté, me dijo que estaba organizando los papeles de la nueva dueña. Pensé que se refería a él mismo, pero no. El viernes durante la cena, mi madrastra soltó sin pudor: la tienda está oficialmente a nombre de la nena, para que tenga un buen comienzo cuando crezca. Yo creí haber oído mal. Le pregunté literalmente: pusiste el negocio a nombre de una niña de 6 años. Y mi papá, tranquilo, respondió: ella es parte de la familia, igual que tú. No me contuve. Le recordé cada año que pasé trabajando gratis, cada fin de semana, cada turno doble. Le pregunté si para él todo eso valía menos que un capricho de su nueva hija. Dijo que no me debía nada, que me había dado una educación práctica, y que la experiencia que tengo vale más que cualquier sueldo. Mi madre, que ya para entonces parecía una sombra en la casa, solo murmuró que no hiciera escándalo. Fue el primer momento en mi vida en que realmente sentí odio. Esa noche empaqué una mochila con lo básico, mi laptop, algunos documentos y un par de mudas de ropa. Me fui a dormir al sofá de una compañera del café. A la mañana siguiente mi padre me mandó mensajes acusándome de malagradecida, diciendo que nadie te echó, pero que si me iba, no volviera a pedir ayuda. No respondí. 2 días después, recibí un correo suyo con asunto cuenta pendiente. Dentro había un PDF con el detalle de alojamiento, comida y servicios desde mis 18 años. Sumaba una cifra absurda, como si me hubiera hospedado en un hotel 5 estrellas. Pensé que era una broma, pero no lo era. En el mensaje decía: esto es lo que cuesta vivir sin aportar nada. Si quieres independencia, págala. Me reí, pero también lloré. No por el dinero, sino por el nivel de manipulación. Le reenvié el correo a mi amigo de derecho, el que me había aconsejado antes, y me dijo: esto es material de demanda, literal. Me recomendó consultar con uno de sus profesores que ofrece asesorías gratuitas a estudiantes con problemas legales o familiares. Lo hice al día siguiente. El profesor no solo me escuchó, sino que casi no podía creer la historia. Me pidió las capturas, los horarios de trabajo, las transferencias que hice por error a la cuenta de mi padre cuando manejaba el dinero del local. Me explicó que todo eso servía como prueba de relación laboral encubierta. No prometió milagros, pero dijo que si mis padres insistían en cobrarme por vivir ahí, él estaría encantado de devolverles la gentileza. Los días siguientes mi padre siguió insistiendo con mensajes, mezclando amenazas y culpa. Nos hiciste quedar mal, tu hermanita pregunta por ti, no sabes todo lo que sacrificamos. Yo ya no contestaba. La nena me envió un audio diciendo que su mamá le había contado que yo me fui porque no quería a la familia. No le respondí, no era su culpa. A la semana, el abogado me ayudó a redactar una carta formal exigiendo compensación por los años de trabajo en la tienda. No un pago simbólico, sino lo que correspondía por ley. Cuando mi padre la recibió, explotó. Llamó al café, habló con mi jefa, intentó pintarme como una loca. Por suerte, ella ya conocía mi situación y lo bloqueó. Me escribió un mensaje después: no vuelvas allí sola, este hombre no razona. Yo seguí trabajando tranquila, aunque cada cliente con voz parecida me hacía girar por instinto. Un mes después, recibí otra noticia. El comprador de la tienda había descubierto que los papeles estaban a nombre de una menor y quería anular el trato. Mi padre trataba de arreglarlo desesperado, pero el daño ya estaba hecho. La venta se frenó y el dinero congelado. A mí me enteró mi madre por mensaje pidiéndome que por favor, hablara con el abogado para detener la demanda, porque tu papá está muy estresado. No respondí. Solo pensé, el hombre que decía que trabajar gratis me enseñaría el valor del dinero, por fin estaba aprendiendo lo que cuesta perderlo. Pasaron semanas desde ese correo y el silencio de mis padres fue raro. Sabía que algo estaban tramando porque cuando mi papá se queda callado, no es por arrepentimiento sino por cálculo. Tenía razón. Un viernes, después del trabajo, llegué al café y mi jefa me dijo que 2 personas me habían estado esperando afuera preguntando por mí. Mostró la descripción y supe enseguida que eran ellos. Ni una hora había pasado cuando me llegó un correo nuevo con el asunto: conciliación familiar. En el mensaje mi padre decía que estaba dispuesto a hablar civilizadamente si retiraba la carta del abogado. Decía que todo lo que había hecho fue por amor, y que no soportaba la idea de que su propia hija lo tratara como un enemigo. Casi me da risa. Terminé reenviando el correo al profesor y me contestó: déjame divertirme con esto. A la semana enviamos una respuesta legal, fría, con lenguaje técnico, notificando que cualquier intento de contacto fuera de los canales oficiales sería considerado acoso. Eso los descolocó. Mi madre me escribió aparte, diciendo que el abogado los estaba asustando y que todo se podía arreglar hablando. No respondí. A los pocos días el profesor me contó que su despacho había recibido otra carta, esta vez firmada por un abogado real, aunque amateur.
Era un intento de contrademanda por daño emocional causado por la ingratitud filial. Cuando me lo dijo creí que era una broma. Pero no, mis padres literalmente intentaban demandarme por ser una mala hija. El profesor no paraba de reír. Me explicó que ni siquiera era un caso válido y que si insistían, probablemente terminarían pagando más en honorarios que lo que podrían recuperar. Decidimos seguir adelante. Su equipo preparó un documento detallado con mis horarios, mensajes, audios, todo. Cuando vi mi nombre en el encabezado junto al de mi padre como demandado, me temblaron las manos. No porque sintiera miedo, sino porque por primera vez estaba haciendo algo que me quitaba el papel de víctima. La respuesta de ellos no tardó. Empezaron a escribirle a conocidos, primos, hasta a vecinos, diciendo que yo los estaba destruyendo por dinero. Una tía lejana me llamó llorando pidiendo que recapacitara, que no se demanda a la sangre. Le pregunté si alguna vez había trabajado gratis durante años para alguien que luego le quitó todo. Colgó. Mis amigos del café me apoyaron más de lo que imaginé. Me hicieron una colecta para ayudar con gastos básicos hasta que todo se resolviera. Fue la primera vez en mi vida que sentí que la gente estaba de mi lado, sin condiciones. Mi papá intentó por última vez hacerme sentir culpable. Me mandó un mensaje de voz. No sabes lo que estás haciendo. Tu hermana está sufriendo. Le arruinaste la infancia con tus tonterías legales. Todo esto se te va a devolver. Lo borré. Ya no me importaba. El profesor me dijo que había encontrado una forma de pedir compensación adicional por uso indebido de mano de obra familiar. Era algo técnico, pero básicamente significaba que si el juez lo aceptaba, podían obligar a mi padre a pagar no solo los años de trabajo, sino también intereses. Acepté sin pensarlo. Una semana después, llegó la audiencia de conciliación. No era un juicio todavía, solo una reunión virtual donde ambas partes podían llegar a un acuerdo. Mi padre apareció en pantalla con una cara que no le veía desde que me castigaba de niña, fría, sin una pizca de duda. Mi madrastra estaba a su lado, y detrás, la niña jugando con un muñeco. Empezó hablando de valores familiares, de cómo la juventud de hoy no respeta el esfuerzo de los padres. El mediador lo interrumpió 3 veces por irse del tema. Cuando llegó mi turno, solo dije, durante 5 años trabajé en su negocio sin pago. Si eso no tiene valor, entonces él tampoco puede hablarme del dinero. Se hizo silencio. El mediador me pidió que enumerara mis tareas y horarios. Mientras hablaba, veía la cara de mi padre tensarse. No porque se sintiera culpable, sino porque estaba perdiendo el control de la narrativa. La reunión terminó sin acuerdo. Pero algo cambió. El mediador, un tipo con expresión neutra, me escribió un correo privado después diciendo que si alguna vez necesitaba testimonio sobre la claridad de mi exposición, él lo daría. No lo esperaba, pero lo agradecí. A la semana siguiente mis padres empezaron a mandar mensajes más cortos, sin amenazas, solo frases vagas como podemos hablar, o tu hermana te extraña. Ya no respondí ninguno. Mi abogado me dijo que lo tomara como lo que era, el miedo antes de perder. No sabía cuánto tiempo más iba a durar todo esto, pero por primera vez dormí tranquila. Ya no era la chica que se quedaba hasta medianoche contando monedas ajenas. Ahora, cada minuto que pasaba era uno menos de la deuda emocional que ellos me habían dejado. El silencio duró poco. 2 meses después, mi abogado me reenvió un correo nuevo de mis padres. Esta vez no hablaban de amor, ni de reconciliación. El asunto era claro. Propuesta para cerrar el conflicto. En el cuerpo del mensaje decían que estaban dispuestos a pagarme una compensación simbólica, si retiraba todo y firmaba un documento de confidencialidad. No mencionaban montos, pero usaban palabras como familia, perdón y reputación. Según ellos, no querían más escándalos. Cuando se lo mostré al abogado, se rió con ese tono entre divertido y sorprendido. Traduzco, están asustados. Si ofrecen algo, es porque ya saben que pueden perder más. Me pidió no responder todavía y esperar la siguiente jugada. No tardó mucho. 4 días después recibí otro correo, esta vez solo de mi madre. Era largo, casi como una carta desesperada. Decía que mi papá estaba enfermo de los nervios, que no dormía, que se la pasaba leyendo los papeles de la demanda, que incluso había tenido que vender el coche. Me pedía que pensara en la familia, que la niña no entendía por qué su hermana mayor quería verlos en la ruina. Por un momento dudé. No porque creyera en lo que decían, sino porque todavía quedaba una parte de mí que quería que todo terminara sin guerra. Pero luego recordé cada noche sin dormir, cada humillación en la tienda, cada agradece el techo. Y esa duda se evaporó. Le reenvié la carta a mi abogado y me limité a escribir, siga adelante. Esa misma semana, el despacho presentó una ampliación de la demanda. Incluía no solo el tiempo trabajado, sino también daños por manipulación psicológica y por privarme de remuneración bajo amenaza familiar. Todo documentado, mensajes, horarios, incluso las fotos en las que se veía a la niña jugando en el mostrador mientras yo atendía. El abogado dijo que era una joya para el caso.
Mis padres no se lo tomaron bien. Empezaron a mandar correos todos los días. Algunos con insultos, otros con frases de víctima. Después no digas que no te criamos con amor, Dios ve todo, te arrepentirás cuando ya no tengamos nada. Ignoré todos. Cada mensaje nuevo se iba directo a la carpeta de evidencia. Hasta que un día, mi madre escribió algo diferente, nos van a quitar la casa. Mi abogado me explicó que probablemente no era un invento. Resulta que tenían la hipoteca atrasada y la demanda complicaba cualquier intento de refinanciación. Si perdían el juicio podrían embargar parte de sus bienes. Sentí algo entre alivio y tristeza. No por ellos, sino porque toda esa fachada de autoridad finalmente se estaba cayendo sola. Poco después supe por una ex vecina que la tienda, ahora técnicamente a nombre de la niña, seguía cerrada. Nadie quería comprarla porque el comprador original había denunciado irregularidades en la escritura. Básicamente mi papá había hecho tanto enredos para evitar que yo recibiera algo que terminó dejándolos a todos sin nada. El karma a veces llega disfrazado de trámite. Mi hermana, la pequeña, subió una foto en redes con el texto, mi hermana mayor nos odia, pero algún día entenderá. Fue como un golpe al estómago no por lo que decía, sino porque era obvio que se lo habían dictado. Comentarios debajo decían cosas como que cruel puede ser la gente, pobre niña, y sí, algunos me atacaron sin saber. Pero también hubo quienes le respondieron, nadie odia gratis, revisa quien le enseñó a callar lo que duele. No contesté nada. Ni a los ataques ni a las defensas. Solo guardé las capturas. A medida que pasaban las semanas, el caso avanzaba. No iba a ser rápido, pero todo indicaba que teníamos ventaja. El abogado me explicó que lo más probable era que mis padres ofrecieran un acuerdo antes del juicio formal, para evitar perder más. Acepté esperar. Mientras tanto, mi vida se volvió tranquila por primera vez. Iba al café, estudiaba por las noches, pagaba mi alquiler con esfuerzo, pero sin miedo. Un día, mientras limpiaba una mesa, vi entrar a un cliente nuevo. Era mi abuelo paterno. No lo veía desde hacía años. Me sonrió, pidió un café y me dijo bajito, tu padre está cosechando lo que sembró. Estoy orgulloso de ti. Me quedé helada. No sabía que él siquiera estaba al tanto. Antes de irse, dejó una propina exagerada y una servilleta con una frase escrita. No todos los lazos de sangre merecen ser mantenidos. Esa noche dormí como no lo hacía desde adolescente. No sé si fue por alivio, por justicia o por la sensación de que al fin, alguien de la familia entendía. Y ahora que todo parece encaminarse, me pregunto, ¿ustedes creen que aceptar un acuerdo sería rendirse o simplemente cerrar un ciclo? Pasaron 2 semanas desde la última vez que supe de mis padres. Silencio total. Ni correos, ni llamadas, ni indirectas. Por un tiempo pensé que habían desistido, hasta que una mañana mi abogado me llamó con voz de satisfacción. Ofrecieron un acuerdo, dijo. Quería que lo revisáramos juntos. Me citó en su despacho y cuando llegué, tenía el documento impreso sobre la mesa. Mis padres ofrecían pagarme $5.000 como compensación global por cualquier reclamo pasado, presente o futuro, siempre que firmara un papel comprometiéndome a no hablar del tema ni con familiares ni en redes. Me quedé mirando las hojas unos segundos. Mi primera reacción fue reír. $5.000 por 5 años de trabajo, humillaciones y manipulación, dije en voz alta. El abogado sonrió. No lo tomes por lo que vale el dinero, sino por lo que significa. Es la primera vez que admiten que te deben algo. Pensé en eso todo el día. No por el monto sino por la ironía. Los mismos que me hicieron creer que trabajar gratis era un privilegio, ahora me estaban pagando para que los dejara en paz. Pero antes de responder, quise ver cómo estaban realmente. Busqué la dirección antigua y descubrí que la casa estaba en venta. En los portales figuraba como propiedad con deuda hipotecaria pendiente. Ni rastro del negocio, ni del coche, ni de nada. A esas alturas entendí que no me necesitaban para destruirse, lo estaban haciendo solos. Aún así, no quise ser cruel. Le pedí al abogado que negociara algo más justo. Propuso subir la cifra a 5.200 para cubrir honorarios administrativos, dijo, guiñando un ojo. Fue casi una broma, pero funcionó. A los pocos días aceptaron. El trato se cerró oficialmente. El dinero llegó a una cuenta nueva que abrí solo para eso. No era una fortuna, pero representaba algo que ninguna cifra podía medir, mi cierre. Con esa plata pagué 3 meses de renta, compré una laptop nueva y doné una parte al programa de asistencia legal de la universidad. Sentí que, de alguna manera, ese ciclo terminaba. El abogado me invitó a una cena para celebrar. Entre brindis y risas me dijo, tu caso va a quedar como ejemplo en las clases. Lo llamaré el valor real del dinero. Le dije que sonaba justo. Semanas después, mi madre me mandó un correo corto, ya firmamos todo. Te deseo suerte. No respondí. No porque guardara rencor, sino porque no quedaba nada que decir. Supongo que ese fue su modo de despedirse.
Mi vida desde entonces cambió por completo. Dejé el café y empecé a trabajar en una librería universitaria, tranquila, silenciosa, con gente amable. Nadie grita, nadie exige. A veces todavía me despierto temprano como si tuviera que abrir la tienda, y me toma unos segundos recordar que ya no estoy ahí. Es extraño sentir libertad sin culpa. Hace poco me enteré por una ex vecina que mis padres viven en un apartamento pequeño a las afueras, alquilado. La niña sigue en la escuela, y al parecer no entienden del todo qué pasó. Parte de mí siente pena, pero otra parte, la más honesta, siente alivio. Ya no me corresponde arreglar lo que ellos destruyeron. Han pasado 6 meses desde que todo terminó oficialmente. No volví a ver a mis padres, ni tengo intención de hacerlo. No es odio, es distancia. Aprendí que algunas relaciones solo sanan cuando dejan de existir. El abogado me dijo hace poco que el caso se cerró por completo y que los documentos ya fueron archivados. También me contó que lo usa en clase todos los años, y que los estudiantes siempre reaccionan igual, mitad risa, mitad indignación. Me hace gracia pensar que mi historia ahora sirve para enseñar algo útil. Después del acuerdo, mi vida se volvió extrañamente normal. Me mudé a un pequeño estudio cerca del centro. Es un lugar modesto, pero tiene algo que la casa de mis padres nunca tuvo: silencio y seguridad. Cocino lo que quiero, trabajo sin que nadie me vigile y estudio tranquila. A veces me cuesta creer que toda esa tormenta haya sido parte de mi vida. Todavía tengo los mensajes guardados, pero ya no los miro. No por miedo, sino porque ya no necesito pruebas de nada. Mi hermana, la pequeña, me escribió hace un mes desde un correo nuevo. El asunto decía: ¿podemos hablar? Dentro solo una frase: quiero entender por qué lo hiciste. Le respondí con calma, sin rencor. Le conté que no lo hice contra ellos, sino por mí, porque nadie más lo haría. Le deseé que algún día aprenda a no cargar con culpas ajenas. No contestó. Supongo que necesita tiempo, como yo lo necesité. En el trabajo mis compañeros no saben mucho de mi pasado. Solo algunos detalles. Prefiero que me conozcan por lo que soy ahora, no por lo que sobreviví. A veces, cuando cierro la caja de la librería al final del día, me acuerdo del viejo mostrador de la tienda de mi padre. El olor a grasa, el ruido de la cortina metálica, las monedas pegadas de tanto uso. Y pienso en cómo algo tan simple como un trabajo puede convertirse en una cadena cuando el respeto no existe. Hace unos días el comprador original de la tienda, el que intentó hacer el trato con mi padre, pasó por la librería. No lo reconocí al principio, pero él sí. Me preguntó si era la hija del antiguo dueño. Le dije que sí. Se rió y me dijo: pensé que eras tú quien lo administraba. Siempre fuiste la que hacía funcionar ese lugar. Esa frase me dejó sin palabras. Supongo que en el fondo todos lo sabían, menos él. Hoy puedo decir que aprendí el valor del dinero, pero no como él quería enseñarme. Aprendí que vale más la dignidad que cualquier billete, que la independencia no se compra y que el amor sin respeto no es amor, es deuda.